Bueno, vamos a empezar con el tema del UJT, que es un transistor unijuntura programable. Este dispositivo se utiliza también para el control de tiristores, control de fase para tiristores. A diferencia del UJT, este está compuesto de 4 capas, un tipo PNPN. Su símbolo esquemático es como si fuera un diodo, pero con una compuerta. Está constituido por dos transistores, un PNP y un NPN. Tenemos la compuerta en la parte superior, el ánodo y el cátodo. El transistor neón programable podemos modelarlo de la siguiente manera. Tenemos el ánodo, el cátodo y la compuerta. Del voltaje acá, este en sí es el modelo del UJT. Para alimentarlo ponemos un divisor de voltaje, tenemos una fuente de alimentación externa, dos resistencias que, bueno, aquí creo que cometí un error de dedo, pero aquí sería RB1 y RB2 para estar acorde a los apuntes, pero es indiferente, ¿no? Simplemente aquí lo importante es saber que se pone una fuente de voltaje externa, un divisor de voltaje y se conecta entre la compuerta y el cátodo. Esa sería la alimentación. Las resistencias RB1 y RB2 son propias del PUT, no, como vuelvo a enfatizar, son propias del usuario. Caso contrario que pasaba con el UJT. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Una vez que nosotros conectamos nuestra fuente externa al UJT, tenemos lo siguiente. En este primer caso, el UJT se modela con dos interruptores abiertos y el voltaje de A acá se denomina como OVP, para que no se nos olvide. Del punto nodo A a la K es el voltaje de ánodo a cátodo, que se va a denominar voltaje P o voltaje de disparo. Entonces el voltaje de G acá es un voltaje de referencia que nos los va a dar el divisor de voltaje. Entonces si VP es menor que VG, tenemos los dos interruptores abiertos. Para calcular el voltaje de aquí, pues simplemente usamos el divisor de voltaje, RB1, correcto, entre RB1 más RB2 por BB. Este cociente lo vamos a denominar, es muy parecido a lo que era el UJT, que tenía por nombre relación intrínseca. Entonces la relación intrínseca del PUT sería RB1 entre el cociente de ambas. Y usando su equivalente Thevenin, tendríamos que este circuito, su equivalente Thevenin sería una resistencia serie, que sería el paralelo de A. Se cortocircuita esta parte, por tanto si está cortocircuitado la fuente, tengo que RB2 y RB1 están en paralelo. Por lo tanto, la resistencia R que están en serie sería RB1 y RB2 en paralelo, quedaría como la resistencia serie. Y la fuente se ve disminuida en función de la relación intrínseca, que sería el voltaje que está aquí, que sería el divisor de voltaje, por el voltaje de entrada, que sería esto. Pues bien, una vez que tenemos este equivalente de Thevenin, tendríamos la conectada esta parte. El segundo caso, cuando el voltaje sea mayor que el voltaje G, estos dos interruptores se cierran. Por lo tanto, al momento que se cierra, circula una corriente IG. La corriente IG va a ser igual al voltaje que hay acá, del punto G aquí, que sea VG, menos BS entre RS. Es la ley de Ohms. Este voltaje, bueno, como este mayor potencial, que este, será este voltaje menos este voltaje entre RS. Ese sería el valor de IG.
Aquí es importante diferenciar entre el PUT y el JT y el UJT. Tiene las mismas características de funcionamiento. Tengo una corriente del ánodo que va incrementándose en función del voltaje de ánodo a cátodo. Cuando la corriente de ánodo va creciendo, pero no va a haber circulación de corriente, son de unidades de microamperes hasta unas centenas de microamperes. Entonces, al momento que incremente el voltaje de ánodo a cátodo, la corriente de ánodo es muy pequeña. Aun cuando se incremente el voltaje BP, no se incrementa IP. Pero una vez que rebase la IP, se dispara la corriente IP al valor de IB hasta el valor de IF. Este IF va a ser limitado por una resistencia que nosotros pongamos aquí. Entonces, esta resistencia es la región inestable, donde la corriente de la IP se incrementa en forma muy abrupta desde 100, bueno, desde IP hasta IB. Entonces aquí por lo general esta corriente, esta resistencia que se disminuye hasta 100 ohmios de valor inicial. ¿Cuáles son las ecuaciones que nos dan pauta en este circuito? Bien, vamos a analizar. Me dice que el voltaje de la A a la K está en paralelo de este nodo a este nodo. Por tanto, el voltaje BAK es igual a la suma de AG más GK, que sería esto. Donde estamos diciendo que el voltaje de AG, si se dan cuenta es un diodo PN, pues va a ser un diodo, 0.7 voltios. Y el voltaje de AK lo habíamos definido en la lámina anterior, igual al voltaje de disparo. Y del voltaje de este nodo acá, estamos denominándole GK, va a ser voltaje G. Por lo tanto, el voltaje en G es igual a RB1 entre la sumatoria de ambas por voltaje de base, voltaje de alimentación, que es igual a la relación intrínseca por voltaje de base, o voltaje, perdón, de alimentación. Me estoy refiriendo a este circuito. Bien. Entonces, lo que nos interesa saber es cuánto vale el voltaje de disparo. Me dice que es igual a la relación intrínseca por el voltaje de alimentación más 0.7. Es aquí donde estamos definiendo que en función de los valores que nosotros pongamos externamente, a diferencia del UJT, yo puedo decir a qué voltaje se va a disparar y no está en función del voltaje de alimentación. Por eso este circuito se le llama programable. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Ahora, una aplicación ya del UJT, tenemos este circuito, tengo el PUT, tengo voy a simular que este es el interruptor que se abre y se cierra, como habíamos platicado de los diodos. Aquí entonces tenemos que la corriente del ánodo, corriente de cátodo, corriente IG. Este es el voltaje G con respecto a tierra. Este por lo general son de 100 ohmios, donde se extrae el pulso que dispara al tiristor. RB1 y RB2, aquí donde ya cambié los nombres, este lo puse arriba y está por abajo, entonces no nos vayamos a confundir al momento de calcular el voltaje de VG. Entonces, cuando nosotros cerramos el circuito, cuando ya lo alimento, ¿sí? Comienza a circular una corriente en esta malla y se carga el capacitor, o sea, como está abierto, el capacitor se cargó ya, se carga el capacitor porque está abierto. Aquí viene una corriente que pasa y aquí tampoco no circula corriente, ¿sí? Por lo tanto aquí no hay voltaje, es 0 voltios. Recuerden que en el modelo anterior habíamos puesto un interruptor acá y otro interruptor acá, ¿sí?
Bueno, aquí hay una mejora para mi diapositiva, poner otro interruptor acá, simultáneos a estas dos. Pero cuando viene ya este voltaje del capacitor alcanza a BP, es cuando se cierra. Se cierra y comienza a circular la energía almacenada en el capacitor. ¿Va? Se descarga ahora sobre RK. Pero si nos damos cuenta, en este punto, fíjense bien, cuando yo cierro el interruptor, ¿va? Cierro el interruptor, aquí vamos a repetir, ¿sí? Cuando está abierto el interruptor, perdón, se está cargando el capacitor. Entonces significa que esta carga del capacitor está involucrado esta resistencia res y el capacitor, o sea, la constante de tiempo de carga es res por K. Una vez que yo alcance el voltaje de BP, se cierra el interruptor y observemos ahora. Se descarga el capacitor, pero ya no se involucra res, sino se involucra ahora RK. O sea que la constante de tiempo ahora va a ser CAP por RCAP. Si estas resistencias son de kiloohmios, 100 kiloohmios, 50 kiloohmios y estas son de 100 ohmios, pues está clarísimo que la constante de tiempo de estas es mucho más grande con respecto a esta. Si este es 100 y estos son 100.000, pues es obvio que el tiempo de carga es mucho mayor que el tiempo de descarga del capacitor. Una vez que llega el voltaje de valle, se vuelve a abrir el circuito y se repite ya en forma pulsatoria, ¿no? Si nosotros queremos medir los tiempos de carga y descarga, ¿sí? Entonces tendremos que en el tiempo de carga lo vamos a llamar T1, tiempo de descarga tiempo T2. Si a ambas lo sumo, pues obviamente tendremos el periodo. Y si saco la inversa del periodo, pues tendríamos que es la frecuencia de oscilación desde el punto de vista o viéndolo en el nodo del capacitor backup. Si T1 es igual a la ecuación que define esa curva del capacitor, que ya también lo obtuvimos en clases anteriores, o lo pueden checar en la bibliografía ya mencionada, tenemos que es resistencia res por cap, como dijimos al principio, por logaritmo natural de 1 más RB1 entre RB2. ¿Sí? Entonces, el tiempo de descarga sería el BP por la exponencial de 1 entre RK, que es el que se está involucrando ahora, estos dos, por T. Si T1 es mucho mayor que T2, pues podemos ignorar el valor de T2. Entonces podemos decir que el periodo sería en función nada más de la primera ecuación. Y la frecuencia sería la inversa de esta. Pero ahora si vemos la señal en el nodo K, en este nodo, en el BK, en el canal 2 del osciloscopio. En el canal 1 veríamos esta gráfica, veríamos el canal 1 del osciloscopio. Canal 2 del osciloscopio lo pondríamos acá. Entonces tendríamos que el tiempo de descarga es BP por E por RK por K por T, que es igual a TG, que es el ancho del pulso. TG es el ancho del pulso para activar tiristores. O simplificando, podemos un valor muy aproximado sería igual a TG es igual a la RK por cap. Así de sencillo. Porque si nos interesa, a veces nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Necesito un TG de 100 microsegundos para poder encender un tiristor. Si yo tengo 100 microsegundos y propuse un capacitor de 100 microamperios, microfaradios, pues despejo la RK y listo, es el valor de RK que voy a poner aquí para tener el ancho de pulso suficiente. En el libro de Rashid viene estas ecuaciones para calcular el valor de IG, que es igual a 1 menos la relación intrínseca por voltaje de alimentación entre RG. RG a qué sería igual, pues simplemente sería
esta resistencia RG nos lo da también la hoja de datos. A veces también nos la hoja de datos esta y no nos da esta, pero si tengo esta y esta, pues puedo calcular RG. Entonces, la RG, yo puedo proponer un valor de RG de, supongamos que yo quiero tener una RG de 5 megaohmios, quiero una RG igual a 100 kiloohmios, y quiero tener una relación intrínseca de 0.5. Entonces ya ustedes lo ponen, entonces ya pueden calcular el valor de RB1 y RB2. Sí, RB1 y RB2. Entonces aquí, espero no haberlo confundido porque al principio puse RB1 aquí y RB2 acá. Ahí recomiendo cualquier duda, chequen la bibliografía para no enredarlos más. Entonces, pero todas esas ecuaciones son extraídas del libro. Entonces, aquí me está diciendo que igual como en el caso del UJT, esta resistencia debe ser tal valor que quede en esta región para poder dispararse, porque si está fuera de esa región que están en relación a IP y B, pues simplemente no va a oscilar nuestro circuito. ¿Sí? Entonces vámonos ahí, adelantarnos. Entonces la resistencia máxima es igual a voltaje alimentación, voltaje BP, que nosotros lo calculamos, IP en función de la hoja de datos, resistencia mínima, voltaje alimentación que nosotros pusimos, voltaje de valle, que es de aproximadamente de 1 voltio o el 10% de la alimentación, que igual como el JT, y la IB, que sería de la hoja de datos. Entonces la resistencia que yo ponga acá o que pongamos ustedes tiene que estar entre estos dos valores. Las señales de interés que deben o debemos de contemplar es este nodo EA, voltaje de nodo A, voltaje en el cátodo con respecto a tierra, y voltaje de G también con respecto a tierra. Esos son los que vamos a obtener en el osciloscopio, tanto en la simulación como en la implementación. Estos son los anchos de pulso que nos interesan que disparen los tiristores. Por lo general siempre se les da un valor de disparo. Un ejemplo, por ejemplo aquí, voltaje de alimentación 12 voltios, una resistencia de 40, creo que no lo actualicé, una resistencia de 40, uno de microfaradios, 100, 10 y 5 del datos, hojas del fabricante de 60, del 12N6027 on semiconductor, que es el fabricante. Se tiene una IP igual a 4 microamperes, 1 voltio y 150 microamperes. Determinar estos 4 incisos. Aquí usamos lo que es el MATCAT. Usamos el MATCAT. Para eso vamos a mejor a mostrarles el MATCAT. Sí, aquí donde no sé si le cambié los datos. Aquí le cambié los datos de... Aquí son 40 ohm, serían de 91 kilos. ¿Por qué no lo cambié 91 kilos? Porque al momento de hacer los cálculos, la resistencia que yo puse ahí está fuera del intervalo. Aquí se van a dar cuenta ustedes. Que me están dando de que el intervalo debe ser de 73 kilos a 1.49 megaohmios. Y yo tenía 40 kilos. Por eso lo propuse a 91 kiloohmios. Un capacitor de 1 microfaradios. Y no, son de... Aquí le cambié yo que sería de 100 nanofaradios, que sería esta. Resistencia de 100 ohmios, RB1. De 10 ohmios, RB2, 5 kiloohmios. Pero no, y aquí ya le cambié también a estos datos. Me faltó editar el encabezado nada más. Sería de 40 kilos. Y aquí sería de 50
50 kilos. Es didáctico, ¿no? Así que me permito cometer esos pequeños errores didácticos, pero el procedimiento es correcto. Aquí está sacado de la hoja de datos. El ancho de pulso de 100 microsegundos, como habíamos mencionado. Y empezamos a poner datos de entrada. Estas son las ecuaciones que pues, se pueden editar para que cambie todo, ¿no? Obviamente son 12 voltios, 100, 100 micros, 100 nanofaradios, etcétera, ¿no? Y considerando estas ecuaciones, entonces VG son de 5.33 voltios. El BP, que es el valor que me están pidiendo, se va a disparar a 6 voltios. Tengo una relación intrínseca de 0.44, que es correcta. El inciso B me están pidiendo la resistencia máxima y mínima. Y pongo aquí las ecuaciones. Perdón. Entonces está de 73 kilos a 1492 kiloohmios o 1.5 megaohmios. Y en el inciso C, periodo y frecuencia. Ok, ese es el periodo. Uso la ecuación que puse acá, 0.05, lo voy a poner en milisegundos. 5.3 milisegundos. Disculpen, no es nada de lo que estamos temiendo, ¿va? Y la frecuencia es 186 Hz. Calculamos RG y G. Estos dos valores de RG nos sirven para la siguiente lámina que puse hasta el final. Aquí está la IP, 4 micros, la IB, 150 micros. Entonces la RG aquí son de 10 kiloohmios, 100 kiloohmios, 1 megaohmio. Entonces los valores que yo propongo de RG le va a impactar directamente a la corriente de valle. También esto fue sacado de la hoja de datos, ¿no? Y es el circuito que estamos simulando. Una vez que tengo todos los valores, aquí por ejemplo me da una 186 Hz. Fíjense bien cómo esta frecuencia varía si yo varío también estos valores. Por ejemplo, vamos a ponerle que sería bueno, por lo general ahí no lo manejamos, pero de 91 kiloohmios vamos a ponerle 120, ¿no? 121 kiloohmios, ¿no? Para observar cómo varía la frecuencia. O sea que aquí yo puedo variar la frecuencia variando esta resistencia, pero por lo general aquí esta resistencia es constante. Y la que se pone aquí es una resistencia variable para variar la frecuencia, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a poner una de 30 kilos. Obviamente va a variar la relación intrínseca, va a variar el voltaje de disparo y también va a variar la frecuencia. O sea que aquí no como en el caso del JT que nada más era variando la res, sino aquí, por eso decía que aquí yo pongo un potenciómetro y puedo programar el voltaje de disparo, por eso se llama transistor ni juntura programable, ¿no? Porque variando esta resistencia puedo yo variar el voltaje de disparo y por ende la frecuencia de conmutación. Esa es la justificación del uso del PUT contra el UJT, pero su funcionamiento es igual, pero con la ventaja de que tengo dos opciones de control para la frecuencia y de voltaje de disparo. Bueno, con estos datos nos vamos a usar el multisim, que ya lo tengo aquí prearmado. Si dan cuenta, tengo 91 kiloohmios, 100 nanofaradios, 100 ohmios, 50 kilos y el 50% de 80 pues son 40 kilómetros, que es la que vamos a tener, habíamos puesto, ¿no?
Entonces aquí ya la vemos nosotros simulado. Vamos a ver. Entonces aquí la corremos. Esta como está apagado, la cerramos. Y aquí ya empieza a correr. Voy a ponerle un offset al verde para que se visualice. Voy a ponerlo a -2 exactamente, ¿no? La detenemos y vamos a medir el periodo, a ver si coincide con lo calculado con el MatCat. Ahí está. Y vemos que son de 8 milisegundos. Vamos a ver acá. Espero que no esté tan diferente. Bueno, aquí me da la mitad de 4.2 milisegundos. Bueno, creo que fue porque la cambiamos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Dónde? Aquí era 40. 40, ¿no? Aquí está bien. ¿Qué más cambiamos? No hicimos más cambios. Pero parece que está bien. Es correcta. Aquí está. Aquí son de 6 milisegundos. Bueno, aquí se dan cuenta estamos de 6 milisegundos porque estamos ignorando también el T2. Porque dijimos que ese es mucho mayor. Entonces aquí realmente sí, recuerden que estos son valores exactos. Puedo justificar que la diferencia estriba básicamente que en el modelo de este PUT tiene otros parámetros. Yo aquí estoy especificando unos valores que saqué de la hoja de datos de pruebas en función de la temperatura, voltaje de alimentación. Entonces son valores aproximados. Por eso nosotros en el diseño siempre ponemos un potenciómetro aquí para ajustar finamente el valor de la frecuencia que nosotros deseamos. Pues bien, bueno, aquí también nos falta ver fíjense bien, aquí algo interesante de aquí sería por último, vamos a amplificar, es esta parte, ¿no? El ancho del pulso, como ya hemos mencionado, aquí donde está este ancho de pulso es importante. A veces pedimos que sea de 100 microsegundos el ancho de pulso. Aquí por ejemplo nosotros tenemos de cierto valor, vamos a ver si podemos amplificarla más. Aquí tengo ya casi de 200 microsegundos, 300 micros, casi el ancho de pulsón de, pues yo puedo hacer que aquí ya son cero, todavía es la mitad, sería que de 150 microsegundos. Pero fíjense bien que si nosotros aquí aumentamos a 1 kilo, vamos a exagerar, espero que corra, no haya problema. Vamos a detenerla, porque nos interesa ver el ancho del pulso, ¿no? Vamos a ver hasta que dónde lo dejé. Aquí está. Bueno, aquí dejó de simular, pero podemos amplificarla acá. Obviamente 1 kilo es mucho, ¿no? Nomás quería yo ejemplificar. Fíjense bien que el ancho de pulso se fue hasta, ¿qué le gustaría? 500 microsegundos básicamente, ¿no? Entonces yo puedo variar esta para variar el ancho del pulso. O sea, la voltaje de caída. Pues bien, con eso yo creo que termino lo que es el video didáctico del UJT, esperando sus comentarios que puedan tener, y por la mensajería de Telegram, pues ahí podemos participar en la siguiente, disipar las dudas. Pues bien, con eso terminamos.